Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Un programa muy interesante con el análisis de temas nacionales e internacionales. Yo les agradezco una mesa extraordinaria y además a la coordinación que estamos teniendo ahorita con Ceci Tapia, @solidaridad1000, ya que tuvimos problemas con nuestro Quantum, que es nuestro control remoto, y estamos ahorita gracias al ingeniero Osiris haciendo el enlace con ustedes, queridos amigos. Gracias, compañeras y compañeros de la Torre Tepeyac, muy especialmente ingeniero Osiris, gracias. Y gracias, Jonathan. Pero bueno, queridos amigos, vamos a arrancar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena en una mesa de análisis con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con el maestro Gerardo Castilleja y por supuesto, como lo mencioné, con la muy querida e infaltable Ceci Tapia, Solidaridad1000. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, un abrazo, muchísimas gracias como siempre por estar atento a temas de la geopolítica, lo que tiene que ver y en lo que puede traducirse algunos hechos que muchas de las veces no vemos el impacto colateral que hay. El día de hoy hubo una falla del sistema informático norteamericano denominado NOTAM, que obligó a que se suspendieran todas las salidas nacionales de México hasta nuevo aviso, a fin de permitir que la agencia validara la integridad de la información de vuelos y seguridad. Esto también pasó, por supuesto, con los vuelos locales, norteamericanos, en donde fue realmente un problema grande el transporte aéreo. Esto es algo delicado, precisamente por todo lo que tenga que ver y desde donde se analice, pero yo le pediría a usted, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, si nos puede dar usted esta lectura de este fallo informático del sistema NOTAM, que está precisamente encargado de hacer los avisos distribuidos por medios de telecomunicaciones con información relativa al establecimiento, la condición y modificación de cualquier instalación aeronáutica. Gracias, don Rodolfo, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, maestro. Bueno, al parecer no hemos logrado tener este enlace con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a procurar, precisamente, queridos amigos, hacerlo y por lo pronto compartir con ustedes este tema tan importante que se dio a lo largo de la mañana, que veamos que se interrumpieron los vuelos, que hubo una información por parte de la fuente presidencial mexicana que puso una alerta precisamente al enviar un comunicado donde se informaba sobre que por razones de fuerza mayor se posponía una reunión precisamente que iba a llevarse a cabo. Voy a dar pues de alto nivel, ¿no? Con autoridades de transporte, esto quiere decir la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, que fue quien precisamente dio a conocer que a petición de las autoridades de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, por sus siglas en inglés FAA, se posponía la reunión de alto nivel entre esta dependencia y la citada agencia estadounidense. Este encuentro estaba programado originalmente para
este 12 de enero de 2023, de este presente año. Sin embargo, por esta petición de reagendar la reunión y realizar después y lo antes posible, se dieron a conocer que hubo problemas técnicos que sufrió la agencia en sus sistemas el día de hoy. Así es que por esto la misma Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que estaba trabajando, en ese momento lo avisó, ya se fueron restaurando las cosas, y bueno, pues aquí la lectura de la importancia de esta interrupción, además de que se ordenó a las aerolíneas que suspendieran todas las salidas nacionales aquí de México hasta nuevo aviso, ya se reanudaron, pero esto fue a fin de permitir que la agencia validara la integridad de la información de vuelos y la seguridad. Vamos a ir un corte, queridos amigos, no tardamos y vamos a regresar con los maestros para poder escuchar su análisis. Gracias, no tardamos, vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo. Yo les pido de favor apagar sus micrófonos a todos los participantes. Quienes no están participando, por favor, apagar su micrófono porque si no se oye un reverb muy incómodo para nuestros queridos amigos radioescuchas. Yo los sigo escuchando, pido Jonathan, les pido a todos cerrar su micrófono, por favor, mientras tanto no estén participando. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, vamos a regresar y a pedir escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena sobre este tema que comunicaba y comentábamos antes de irnos al corte, sobre el caos en la aviación norteamericana, este fallo informático del sistema denominado NOTAM, que este es el encargado de hacer avisos y también de distribuirlos por medio de telecomunicaciones, con información relativa a todo lo que tenga que ver con la condición y la modificación, así como el establecimiento de cualquier instalación aeronáutica, entre otras cosas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muy buenas tardes. Agradecemos a todos nuestros compañeros técnicos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Ciris, gracias, Jonathan Álvarez, y a todos los compañeros en la Torre Tepeyac, y gracias mil, ahora sí que a solidaridad mil a nuestra queridísima Ceci por el esfuerzo. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con atención. Si es tan amable su micrófono, maestro, por favor. Buenas tardes, Celeste, buenas tardes, auditorio. Es muy importante esto que acaba de suceder, la falla en el sistema de operaciones aéreas global por el sistema de notificación de emisiones aéreas de los Estados Unidos, conocido como por NOTAM, y el caos que esto produjo en la aviación civil y militar de los Estados Unidos al suspenderse miles de vuelos programados y obligar a los que estaban en vuelo a aterrizar. La falla del sistema informático norteamericano obligó a que se suspendieran todas las salidas nacionales de México hasta nuevo aviso, a fin de permitir que la agencia validara la integridad de la información de vuelos y seguridad. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le informó, el presidente Biden estaba ya enterado de esto, y confirmó en un tuit que el presidente ya le había sido reportado y que no había evidencias de un ataque cibernético en este momento. Lo que habría que plantearnos, Celeste, y de hacer una fuerte reflexión sobre ello, sobre cómo es un ejemplo de la globalización de la que es emisario el presidente Biden en México y en todo el mundo, y que reporta a lo que se generó desde el presidente Bill Clinton, el presidente Obama
todos ellos demócratas y que han apostado fuertemente por la globalización, y en términos más llanos, como en México lo sabemos, el caso, esta globalización está sustentada en el neoliberalismo, que implica concentrar todas las decisiones y todos los recursos financieros del mundo en unas cuantas manos. Y en unas cuantas manos está la seguridad aérea del mundo, y denota y muestra, Celeste, y hay que hacer una reflexión fuerte de lo que representa. El día de ayer vimos, y antier, la parafernalia de todo lo que implica un representante de la primera potencia todavía, los Estados Unidos, y la demostración de su aparato enorme de poder y de seguridad, cuando primero llegaron emisarios de la Casa Blanca, gente del servicio secreto, a validar todos los sistemas de seguridad del país, y después lo vimos desplazar, llegar el vuelo del famoso avión, la Fuerza Aérea número 1, y el desplazamiento de su presidente en la famosa Bestia. Esto es la imagen del poder. Realmente lo que se trata pues es hacer una demostración de poder, pero además de esa demostración de poder tenemos otros sistemas como el NOTAM, que son el SWIFT, que es el que registra todos los sistemas de transacción financiera, y que en este momento se está rompiendo por las sanciones que los Estados Unidos le impuso a Rusia y a China y a otros países aliados, y que se han visto obligados a hacer su propio sistema de intercambio financiero para que sus economías no se paralicen. ¿Qué tiene que ver el NOTAM con esto? Pues nada más ni nada menos que concentra las decisiones de quién vuela y quién no vuela en el mundo, cómo deben de ser los sistemas de seguridad aeroportuarios nacionales, en fin, toda la normatividad y toda la regulación. Desde luego que se requieren instrumentos de normatividad y de regulación mundial, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, que con todas las fallas y todos los errores y toda la carga de poder que tienen ahí las empresas farmacéuticas, es evidente que se requieren de instrumentos técnicos y científicos para la buena marcha del mundo y evitar los riesgos que se presenten de cualquier contingencia, como los problemas de salud, los problemas últimamente vistos, por ejemplo, esta bomba polar en los Estados Unidos, que pudieron enterarse a tiempo y tomar las previsiones. Pero aquí hay una alarma, Celeste, y que es muy importante considerar. Hasta el momento no se sabe si hubo algún problema en esta tan compleja red aeronáutica mundial y los miles de aviones que se mueven no solo con pasajeros, sino la carga y todo lo que implica la transportación de paquetería y de carga aérea para alimentos, medicinas, como estuvimos viendo en México recibíamos las vacunas. Es muy importante hacer una revisión crítica de que no puede estar concentrado en unas solas manos de los Estados Unidos, de su poder, y sí plantearnos un sistema que pueda ser también autorregulado, pero con la participación de todos los que disfrutan del espacio aéreo, o sea, los estados soberanos. Ese es mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Precisamente
recibo un comentario de quien está en la coordinación de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, sobre toda esta explicación que se hace desde el punto de vista oficial y con un argumento lógico. No se puede soslayar que estamos a 21 años después del 11 de septiembre y también se puede ver todo esto, que estamos en una guerra de diversas dimensiones, como lo ha mencionado con anterioridad el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que son estas guerras híbridas, ¿no? Que puede ser la biológica, económica, pero también la tecnológica, ¿no? La tecnología de avanzada holística. Esta puede hacerse patente para muchas personas. Si, por ejemplo, los atlantistas que buscan el uso del Android en Rusia, es un ejemplo, y si este último país responde simétricamente, dañando alguna pieza o algún nivel de la infraestructura cibernética anglo-estadounidense. Entonces, son parte del comentario del maestro Diego Papalardo, a quien le enviamos un abrazo cariñosísimo. Y bueno, pues independientemente de que ahorita regresamos con este tema, yo quiero también darle el espacio a Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, antes de irnos al corte, también tu comentario y además también subrayar, queridos amigos, porque eso lo hizo Ceci, sobre la situación de un peso más fuerte que desde hace muchísimos años, ver la posición del peso mexicano. Esto es por una parte. Y por otra parte también, en algún momento vamos a tocar el tema y la lectura de este logro del gobierno del Distrito Federal, de las autoridades locales, con esta investigación que tiene que ver con el ataque a Ciro Gómez Leiva, y en un momento dado, ¿dónde están aquellas instituciones que dan seguimiento a esto, como la FEATLE? Eso lo platicaba Ceci conmigo hace unas horas y lo va a platicar más ampliamente en este programa. También hablar sobre la cuestión biológica que se habló en este encuentro trilateral en México, y por otra parte también, y por supuesto, la lectura en una parte de geoestrategia un poco más amplia, geográficamente hablando, del maestro Gerardo Castilleja. Ceci, querida, antes de irnos al corte, un comentario que nos hagas y regresando continuamos escuchándote. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a los maestros. Pues resulta que cerramos con un peso abajo de los 19, bueno, de $1 abajo de los 19 pesos, que es algo de verdad. Ya ha sido un momento de apreciación del peso mexicano, porque yo creo que esta es la parte más positiva, porque de repente no entendemos por qué un peso como el peso actual podría costar menos de 19 pesos cuando había superado la barrera de los 20 en el inicio del sexenio, y sabemos todo lo que ha pasado en la guerra y todo lo que se ha platicado muchísimo aquí. Bueno, pues hoy 18.95, y yo creo que sí es digno de reconocer. Esta situación es muy, muy interesante, y bueno, y además yo creo como una gran noticia, porque realmente hay que hablar también de las cosas buenas, ¿no? Y el otro tema que comentaba el maestro Sánchez Mena, que es muy, muy interesante, de lo que sucedió en este tema de la aeronáutica, donde miles de vuelos se detuvieron. Pues hay que estar muy pendiente de la aeronáutica en México, qué va a pasar, porque pues muchas veces dicen que cuando le da pulmonía a Estados Unidos, pues a México, bueno, más bien cuando les da un catarro a nosotros nos da pulmonía, pero parece que ahora es al revés, puesto que a ellos les cancelaron miles de vuelos y aquí solamente 7 a Cancún. Yo creo que hay que estar muy pendientes qué es lo que va a suceder en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el AIFA y todo esto, porque va para mucho más, Es un comentario que debemos estar muy pendientes de todas las aerolíneas mexicanas. Muchas gracias, querida Celeste, y estamos... Vamos al corte. Exactamente. Gracias, Ceci, querida. Regresamos. No tardamos, amigos.
Queridos amigos, gracias por seguir en su programa que desde hace 22 años de transmisiones ininterrumpidas le apuesta a la pluralidad y a un análisis de espectro amplio, no solamente nacional, no solamente internacional, en la interacción de todos los movimientos y de toda la traducción de los eventos, la concatenación de hechos, queridos amigos. Y bueno, seguimos escuchando a nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, directora de Derechos Humanos y de Redes del Club de Periodistas de México. Ceci, querida, compartías esto del peso mexicano, hay muchas noticias interesantes y te queremos seguir escuchando. Adelante. Pues bueno, además del tema del fortalecimiento de nuestro peso mexicano, yo quiero platicar, que Celeste, hace un rato lo decíamos, qué ha sucedido con el tema del periodista Ciro Gómez Leiva. Algo que me llama mucho la atención y que bueno, está súper bien porque el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum en su, vamos a llamarle mañanera o no sé, ¿no? En su informe matutino, como parte de la investigación del ataque, bueno, del periodista Gómez Leiva, y cómo se realizaron 12 cateos simultáneos, 10 detenidos, y inmediatamente Omar García Harfuch también dice, bueno, detuvieron a 11 personas, aseguraron armas largas, cortas, granadas, cartuchos, no sé, miles de dosis de drogas, vehículos, motocicletas e inclusive animales exóticos, ¿no? Pero bueno, esto está muy correcto y qué bueno que se esté haciendo algo y que se vean las acciones en contra de estos atentados. Eso es muy bueno. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la FEADLE y en qué momento va a aparecer? Y esto se une a varios temas muy importantes, como el hecho de que en todas estas cosas de seguridad, el que no haya aparecido del gabinete, pues haya sido el fiscal de la República, ¿no? Entonces, aquí la invitación para mí es muy interesante y, bueno, de mí hacia todos nosotros y a los radioescuchas y a todas las personas en redes que lo vean es, ¿qué está sucediendo con la FEADLE si realmente ha funcionado en algún momento? Y qué bueno, digo, nuevamente un reconocimiento a las autoridades de la Ciudad de México que estén dándole seguimiento a algo tan delicado como ha sido el atentado a un periodista, pero sí me gustaría saber, y volvemos a la misma situación de la Fiscalía especializada en delitos de la libertad de expresión, ¿qué es el papel que juega? ¿O solamente es un elefante blanco que seguimos manteniendo desde hace varios sexenios y que no ha dado un resultado? Y parte también de esto vamos hacia el mecanismo. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente se trata de que tengan citas de gobierno y para que ellos te hagan una investigación que además no conocen, porque los personas que están encargadas de estos estudios ni siquiera han leído los expedientes de los periodistas y ellos hacen una junta y votan sobre un desconocimiento total, no solamente de los personajes, de los temas, de las amenazas. Entonces, se habla, por ejemplo, que hay 3 desaparecidos periodistas en Guerrero y tampoco hay una manifestación como tal de las autoridades. Deberían de estar pendientes de esto y volvemos al mismo tema, la FEADLE y el mecanismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un momento interesante en que todas las organizaciones, que el Club de Periodistas de México, la Fraternidad, etcétera, pues se tome se haga una solicitud al gobierno federal sobre todo de estas participaciones y bueno, pues yo creo que se vea que algo no está funcionando y se resuelva sobre todo las medidas de protección, entre muchas otras cosas, que es la investigación y las puestas a disposición, porque además haces una denuncia a la FEADLE para que se quede dormida todos los años de la vida. Entonces, bueno, este sería mi comentario respecto a esto que hace Celeste, y digo, hay noticias buenas, noticias interesantes, pero también hay noticias que tenemos que exigir, como en el caso de la FEADLE, el hecho de que no esté apareciendo como una actora en este momento tan interesante de saber quiénes estuvieron atacando a comentario, querida Celeste. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Y bueno, precisamente también es importante
la postura de lo que señalaron las autoridades capitalinas el día de hoy, que fue ser muy cautos en no regar cuestión o decir o prestarse a que pudiera haber cualquier hilito para que pueda crearse especulaciones, no dieron espacio a ello, fueron muy cuidadosos en todo. Y aquí lo importante, y es a subrayarse, es que dicen, aquí esta parte, al parecer, ¿no? De acuerdo a lo que ya se está investigando y de acuerdo a ley, entonces no son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, todo esto, que es conforme a ley, fueron muy cuidadosos, pero aquí es también que subrayaron que son actores materiales. Pero aquí lo bien interesante es que van a investigar sobre qué intereses estuvieron o qué motivaron precisamente a este ataque a Ciro Gómez Leiva. Entonces, así como esto, hay otros casos de periodistas que no es que uno importe más que el otro. Aquí es exigir que se dé seguimiento. Esto sucedió en esta área metropolitana. Ya se dijo que son personajes que están al menos en el área metropolitana, en la Ciudad de México y parte del Estado de México. Hay que dar seguimiento a ello. En cuanto a lo que comentas de la FEADLE, Ceci querida, pues precisamente hay que compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas que hay un sentir y una lejana, que así como hay infiltración de intereses a la voluntad de este gobierno por sanearlas, pues están dentro de entidades, por ejemplo, judiciales y que tengan que ver con diferentes tópicos, como es también en la Comisión de Derechos Humanos, que hay gente nueva, muy valiosa, pero que también había gente que está enquistada, que no se pudo mover o no se ha movido por la razón que fuere, y que ahí siguen, y que dentro de estas mismas instancias bloquean avances. Así es que hay que estar atentos, porque también es cierto que hay autoridades actuales que están luchando por una mejoría en lo que es el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero es un gobierno, digamos, colegiado, una junta de gobierno la que toma las decisiones, y aquí hay entidades que están muy ligadas también a intereses del pasado. Entonces hay que estar muy atentos en tener estas lecturas multidimensionales y multidireccionales o dimensionales, queridos amigos. Y bueno, pues yo le pediría y agradecería al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica y defensor de derechos humanos. Doctor querido, ¿qué información, qué análisis tienes de temas que hayan aludido, o si hubo estos temas de salud o algo que hayas sabido precisamente en esta reunión trilateral? ¿Qué sabes de ello, doctor? Te escuchamos con atención. Muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros, querida audiencia. Pues efectivamente, en esta reunión cumbre que hubo en la Ciudad de México, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, viajaron a México, como ustedes saben, para reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para adelantar un encuentro diplomático conocido como la cumbre de los Three Amigos o los Tres Amigos. Esta es la primera vez en 10 años que un presidente de Estados Unidos visita México. Andrés Manuel López Obrador agradeció a Trudeau por mantener un programa que otorga visas temporales a trabajadores agrícolas mexicanos y que, según el mandatario, ya ha ayudado a más de 25,000 migrantes a mejorar sus condiciones de vida. Todo esto tiene que ver con salud, por supuesto. El presidente mexicano también pues se comprometió con estos otros dos homólogos, estos dos presidentes, a atajar el tráfico del fentanilo. Este es un tema muy importante, puesto que es un grave problema de salud pública que mata a millones de personas anualmente, especialmente en los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador pues ha afirmado que ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas este trabajo,
tanto en aduanas, en puertos, como también en la destrucción de laboratorios donde se produce esta droga sintética que es importada y sus componentes también para su fabricación desde Asia y comercializado por los cárteles mexicanos. Recordemos que el fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, entre 50 y 100 veces más potente. En la actualidad, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. El fentanilo fue parte del 60% de las muertes relacionadas con opioides. Si lo comparamos con el 14% en 2010, grande en muertes por sobredosis entonces relacionadas con el fentanilo. Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo, mucho ojo, con otras drogas como lo es la heroína, la cocaína, las metanfetaminas, y lo hacen por un elevón, un high, que le llaman así, lo que hace que se convierta en una opción más económica y además de enganche a la droga. Esto es especialmente riesgoso cuando las personas que consumen drogas no saben que la sustancia que están consumiendo puede contener fentanilo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón las 760, en donde la pluralidad es verbo. Del mismo modo agradecemos a las frecuencias de radio que nos retransmiten de manera al igual que en las redes sociales a través de su teléfono, de donde usted nos quiere escuchar en la red, ahí. Seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Hemos tenido algún problema nuestro con la cuestión del enlace, pero ya retomamos. Doctor, nos hablabas de cómo se potencian efectos de los opioides con el fentanilo y lo delicado que es para el riesgo, ¿no?, de muerte de los consumidores, independientemente de todos los daños neurológicos que puedan haber. Adelante, te seguimos escuchando, doctor. Sí, efectivamente, querida Celeste, pues los efectos del fentanilo incluyen pues una felicidad extrema, letargamiento, náuseas, confusión, sedación, estreñimiento, problemas para respirar y pérdida de conocimiento. Si esto no se atiende, esto puede llevar a la muerte. Otro tema, por último, que fue tratado muy importante en esta cumbre, fue que algo relacionado en cuanto al medio ambiente. Los líderes se comprometieron a reducir las emisiones de metano procedentes de desechos sólidos y aguas residuales en al menos un 15% para 2030, en comparación con los niveles de 2020. Recordemos que nos ha hecho mención ya nuestro canciller Ebrard Casaubon, que México está en un primerísimo lugar en cuanto a la reducción de agentes contaminantes. Esperemos que entonces esta cumbre sirva para que estos 3 países de Norteamérica puedan ayudarnos en la salud. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y ojalá los responsables también, por ejemplo, de Canadá y de las empresas norteamericanas que estén aquí, por ejemplo, en las minas, que ya están desde antes de que este gobierno se instaurara y que tienen permisos con anterioridad, bueno, pues que cuidado con aguas residuales, cuidado con la contaminación y que ojalá ellos respeten no solamente en sus países, sino aquí, en el nuestro y en cualquier otro en donde estén, realmente el medio ambiente. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a escuchar al maestro Gerardo Castilleja para que nos ponga en el contexto de la situación geopolítica de amplio espectro, más hacia afuera. ¿Qué sucede? Hay unas declaraciones que es importante conocer que hizo el embajador de Ucrania en el Reino Unido. Vamos a escuchar con mucha atención, maestro Gerardo Castilleja, del Club de Periodistas de México y también parte del Instituto Schiller. Un abrazo y te escuchamos con atención. Adelante.
Buenas tardes a todos. Gracias, Celeste. Creo que hay que poner atención, verdaderamente mucha atención a lo que está diciéndose públicamente. Yo les pido que vean, lo voy a decir con casi en forma textual, lo que dijo el embajador de, como dijo Celeste, del rey de Ucrania en el Reino Unido, Vadim Pristaiko. Este señor afirmó en Newsweek el fin de semana, la revista estadounidense Newsweek, que así tal cual lo dijo él, la misión de Ucrania es destruir a Rusia, a costa de la nación y de su pueblo si es necesario. Estamos perdiendo gente a diestra y siniestra, reconoció el embajador. El número de civiles, militares y ciudades enteras perdidas es enorme. Y lo más importante fue lo que agregó. Dijo, somos la oportunidad de la OTAN para derrotar a Rusia, porque no hay muchas naciones en el mundo que se permitan sacrificar tantas vidas, territorios y décadas de desarrollo con el propósito de derrotar al archienemigo. Ahora, estas son declaraciones que sorprenden, pero en realidad van perfectamente coherentes a lo que ha sido constantemente la visión de la OTAN. O sea, la OTAN ha estado administrando armas de... el conflicto no empezó en febrero del año pasado. El conflicto en Ucrania empezó en 2014. Entonces, la OTAN viene suministrando armas, entrenamiento, y esto, que antes podría parecer que tal vez lo dijera alguien que estuviera a favor de Rusia, lo reconoce la propia Angela Merkel. Es que miren, tenemos que ser muy atentos para poder ver cuál ha sido la trayectoria de los acontecimientos. Angela Merkel reconoció apenas, ¿verdad?, a principios de diciembre del año pasado, que lo que habían sido los acuerdos de Minsk firmados por Francia, por Alemania, por Rusia y Ucrania en 2014, nunca tuvieron la voluntad de ser cumplidos, sino que se usaron esos acuerdos para darle tiempo a Ucrania para armarla, porque dice Merkel, la Ucrania de 2014 no es la misma de ahora. Ahora una Ucrania que está en condiciones de pelear. Eso significa que estaban preparando la guerra desde hace 8 años. Y entonces todas las declaraciones, tanto de Angela Merkel como de los europeos, el presidente francés de ese momento, Hollande, ¿verdad?, y muchos actores, la propia OTAN, todas las declaraciones que vinieron haciendo, pues esencialmente son engaños, porque incluso se dijo muchas veces en la televisión, la propia Angela Merkel al Parlamento alemán, al Bundestag, dijo, no se van a retirar las sanciones contra Rusia hasta que se cumplan los acuerdos de Minsk. Pero si nunca tuvieron el propósito de cumplirlo los europeos, entonces quiere decir que las sanciones se utilizaron solamente como el pretexto, o digo, la acción para arruinar la economía rusa. Y entonces lo que vemos aquí es algo, tiene muchos estilos esto. Uno de ellos es la pérdida casi total de confianza en Occidente. Y nosotros, el Instituto Schiller, hemos estado haciendo foros para explicar cuál es la posibilidad de una salida, dado que no hay credibilidad en Occidente. Putin, el presidente ruso, lo dijo, ¿con quién vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? Si han reconocido que nos engañaron, que esto ha sido una farsa. O sea, toda la estructura de sanciones que se colocó era simplemente para realmente arruinar la economía rusa al tiempo que se desangraba en una guerra en la cual Ucrania solamente es la víctima. Y como dijo el embajador claramente, el embajador ucraniano a los británicos, les dijo, miren, esta es la gran oportunidad de la OTAN. No hay muchos países que quieran sacrificar, derramar toda la sangre de su pueblo para beneficio de la OTAN. Los ucranianos sí estamos dispuestos a eso. Es un asunto impresionante.
cualquier persona ucraniana que escuche eso, lo menos que puede hacer es indignarse de que esté sacrificándose el país simplemente por lo que la OTAN dice que es la seguridad de todos. Exactamente. Ahora, perdón, maestro Gerardo Castilleja, pero aquí es importante darnos cuenta como por otra parte está la inoculación del odio, la inoculación del fascismo, de que se incremente de una manera muy fuerte y muy sistemática, precisamente para que la gente sea dominada y acceda a cuestiones que son impensables, como es ese racismo atroz, como es ese odio enfermo a cualquier rusoparlante, cuando es una tierra que con anterioridad en la historia reciente pues formaba parte de una unidad que tenía que ver obviamente con Rusia y con el idioma ruso. Entonces son este tipo de circunstancias y este tipo de burlas que se han hecho también con otras guerras, ¿no? Es el engaño. Adelante, maestro. Es totalmente cierto y aquí muchos europeos simplemente no se atreven a decir, por ejemplo, quién es el responsable de tal vez el calificado como el segundo atentado terrorista más importante de la historia después del 11 de septiembre, que fueron los sabotajes a los gasoductos Nord Stream. Cuando uno pregunta a cualquier funcionario, congresista, europeo, simplemente se quedan callados. Cuando uno les dice quién fue el responsable de haber dinamitado esos gasoductos, porque piensan que el que diga algo simplemente va a recibir esto que tú hablas, Celeste, o sea, toda una carga de ataques diciéndole que en realidad es un rusófilo o cualquier tipo de acusación. Pero quiero concluir con algo fundamental también, que es lo que está no solo diciendo la parte rusa, sino haciendo. Dmitry Medvedev, que fue el presidente ruso, ahora es el jefe de la comisión militar, él coordina todas las actividades militares de Rusia, dijo en un mensaje en Telegram, realmente el mensaje pone la verdad los pelos de punta. Él dijo algo así, que Rusia desplegó misiles hipersónicos Zircon que se han desplegado frente a las costas de los países de la OTAN. Algunos incluso están a solamente 100 kilómetros de la costa. Y también se han desplegado ese tipo de misiles incluso cerca de los Estados Unidos. O sea, ellos dicen cerca del río Potomac. Sabemos que el Potomac es el que cruza a Washington, a la capital estadounidense. Estos misiles son misiles altamente maniobrables. No hay ningún sistema de defensa antimisiles que pueda contra ellos. Y se acercan tan rápidamente que simplemente no hay fuerza antiaérea en Occidente que los pueda detener. Entonces, estamos, Celeste, realmente en el punto más peligroso de una confrontación militar entre las potencias nucleares. Creo que las voces que se sumen al llamado del Papa de que se use el Vaticano como sede de negociaciones se tiene que tomar muy en cuenta. Hay otros países que están empezando a sumarse, como Brasil, como Turquía, donde ofrecen sus países. Pero esto es lo que tenemos que comunicarle al mundo. No podemos mantenernos en esta carrera que es una absoluta locura y que puede tener consecuencias simplemente desastrosas para la humanidad. Exactamente, maestro querido Gerardo Castilleja. Y bueno, queridos amigos, precisamente cuando vemos declaraciones que vienen de Corea del Sur y que hablan de desplegar acciones nucleares incluso con armas norteamericanas en esa zona, ¿no? Pegado a China, obviamente. Imagínense nada más lo que esto significa. Ojalá esto no suceda. Cada quien hay que hacer lo propio. Por lo pronto, hagamos el bien en nuestro entorno personal, en nuestro círculo
familiar, de amistades y en donde podamos impactar para promover la paz y hacer cada quien lo que nos toca por el bien común, queridos amigos. Les quiero entrañablemente, gracias maestros queridos, y todos les convocamos a que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trate. Cuiden mucho su salud mental, física, emocional. Les queremos mucho. Besos tronados, gracias.